Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean todas bienvenidas y bienvenidos a este 15º ciclo de videoconferencias interactivas 2016 llamado Temas Prioritarios en Salud Pública. El día de hoy con el tema riesgo cardiometabólico, una constelación de factores de riesgo clásicos y emergentes que estará a cargo de la doctora Ana Isabel Burguete García, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, doctora Burguete. Muchísimas gracias. Vamos a leer brevemente el currículum de la doctora. Ella es egresada de la Facultad de Medicina por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó residencia médica de posgrado en Inmunología Clínica y Alergia en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Tuvo entrenamiento en Biología Molecular y Biomédica en el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. En 1995 inicia sus actividades de investigación en el Departamento de Inmunogenética del INDRE. Realizó estudios de maestría en inmunogenética en la Universidad de Valencia, en España, obteniendo el grado en julio del 2001. Ingresa como investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública en septiembre del 2004 y obtiene el grado de doctor en ciencias en octubre del 2007. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es jefa del Departamento de Epidemiología Genética aquí del Instituto. Su área de expertise es en estudios de epidemiología genética de enfermedades crónicas y cáncer. Tiene más de 20 publicaciones internacionales relacionadas con el tema en los últimos 3 años, entre otras publicaciones. Pues sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora Burguete. El tema de hoy, no por demás, sumamente interesante. Pues adelante, doctora Burguete, una vez más. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Nuevamente, como años anteriores, es para mí un gran placer estar aquí en este foro y compartir con la Universidad de Nuevo León, que nos saludamos año con año, y además con todos nuestros participantes a través de la línea Webex. El día de hoy, el tema que vamos a tratar, que es riesgo cardiometabólico, como ven, me refiero a él como una constelación de factores de riesgo clásicos y emergentes. Y lo que voy a tratar de hacer es abordarlo desde distintos puntos, tratando de dejar sobre la mesa la importancia de visualizar este tipo de patologías de una forma integral. Como todos sabemos, las enfermedades cardiovasculares pues son una epidemia en este siglo y se ha considerado un gran problema de salud pública en las sociedades desarrolladas. Sin embargo, sabemos que este tipo de problemas se presenta tanto en aquellos países que se consideran como países desarrollados como los que están en vías de desarrollo. Por lo tanto, el conocer estos riesgos asociados a estas patologías son sumamente importantes. ¿Por qué hablo de riesgos clásicos y emergentes? Riesgos clásicos me refiero a los más conocidos y a los más abordados, como aquellos riesgos ambientales como sedentarismo, aquellos riesgos propios del individuo como obesidad, el tipo de dietas altas en grasas y altas en carbohidratos, etc. Y como factores emergentes, no es tanto que sean unos factores nuevos en la actualidad, sino que cada vez sabemos más la interrelación de ellos con los factores clásicos, como son los factores genéticos. Por lo tanto, el conocimiento de los riesgos ambientales y el perfil genético de cada individuo son claves para saber si un individuo está más o menos predispuesto a presentar una enfermedad cardiovascular en un futuro. Algo importante de mencionarles y recordar es que las enfermedades cardiovasculares tienen, por lo tanto, un origen multifactorial. Estos multifactores pues incluyen a los factores genéticos, a los factores ambientales. Dentro del área de los factores genéticos,
cada día cobra más importancia la identificación de estos genes de susceptibilidad, ya que además de ser marcadores de predisposición genética, que nos pueden servir como predictores de enfermedad, también son generadores de nuevos blancos terapéuticos para el desarrollo de nuevos tratamientos. Estos polimorfismos presentes en genes candidatos que codifican para proteínas importantes en el sistema homeostático encargado de mantener el buen funcionamiento del sistema cardiovascular, ya que cada uno de ellos puede tener efectos fisiológicos distintos. Aquí está la clave. Esta identificación de factores genéticos no va en el orden solamente de conocer factores presentes o ausentes, sino cómo cada uno de estos factores genéticos interrelacionan o participan en la regulación de múltiples vías metabólicas y por ende tienen efectos fisiológicos que pueden condicionar al desarrollo de cualquiera de estas patologías. Por lo tanto, la importancia del factor genético en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento de la enfermedad es de gran relevancia. Un ejemplo que quiero poner sobre la mesa y que nos permite reflexionar de manera muy importante es: los hijos de padres hipertensos tienden a alcanzar mayor presión sanguínea que el resto de la población. Y esto es algo muy importante porque no necesariamente son hipertensos, pero en diversos estudios que se han hecho a nivel poblacional, dentro de las preguntas que se los hacen es si el padre o la madre o ambos son hipertensos. Y se han hecho estudios de tamizaje de presión arterial en niños y adolescentes. Y aún sin poderles diagnosticar hipertensión, en promedio, los hijos que tienen padre o madre, cualquiera de los dos hipertensos, ¿sí?, han presentado aún dentro de valores normales, ¿sí?, de alrededor de 3 a 5 milímetros de mercurio por arriba de la población general. Y los que tienen ambos, inclusive hasta el doble. Entonces esto es algo importante, porque ya por cuestión genética están presentando cifras más elevadas que la población general. Entonces, las bases de estas enfermedades incluyen los efectos de múltiples y altamente complejas interacciones gen-gen y gen-ambiente. En los últimos 20 años de estudio en el área de la epidemiología genética de las enfermedades cardiovasculares, se han identificado una serie de marcadores y estos han sido asociados con el desarrollo de estas enfermedades. Y de forma muy importante hemos logrado notar las variaciones de acuerdo a las poblaciones estudiadas. Ese es un segundo punto clave aquí en esta conferencia. Hay múltiples estudios hechos a nivel internacional, pero sí quiero recalcar la importancia de hacer los estudios en nuestra propia población, por esto que les menciono. Las diferencias étnicas hacen necesario realizar estudios locales, considerando la carga genética de cada población y, por tanto, sus posibles diferencias en el nivel de riesgo de desarrollar la enfermedad. Muchos de estos genes han sido identificados teniendo en cuenta el conocimiento que se tiene de los sistemas involucrados en mantener un buen estado del sistema cardiovascular. Entonces, resumiendo esta diapositiva, para poder identificar estos genes de susceptibilidad, de genes predictores o potenciales blancos terapéuticos para las enfermedades cardiovasculares, existen dos puntos fundamentales. Uno, tenemos que hacer los estudios en nuestras poblaciones, dada las diferencias étnicas y por lo tanto la ancestralidad genética de cada población. Y dos, no olvidarnos de la búsqueda de genes debe ir dirigida hacia estos genes a los que nosotros en epidemiología genética les llamamos selección de genes desde un punto de vista funcional.
Entonces, vamos a ver que hay diversos grupos. Tenemos dentro de los más importantemente estudiados, son aquellos que codifican para proteínas que participan en el metabolismo de los lípidos, ¿sí? ¿De cuáles lípidos? Pues lipoproteínas, apolipoproteínas, receptores de apolipoproteínas, etcétera. Entonces la idea de hoy es tratar de dar esta conferencia ejemplificando con resultados reales de estudios que hemos realizado en nuestra población. Entonces, el siguiente estudio es un estudio realizado por nuestro grupo, donde lo que evaluamos fueron los polimorfismos de los genes IRC1, que es el receptor del sustrato de la insulina 1, el factor de transcripción TSF7L2, polimorfismos del receptor beta adrenérgico 1 y del PPAR gamma, ¿sí? Y lo que buscamos era si estos estaban asociados con el riesgo aterogénico en población mexicana. Como todos sabemos, si hablamos del riesgo cardiometabólico, ¿sí?, lo que vamos a tratar es de evitar estos problemas de aterogénesis o aterotrombosis. Este estudio al que yo me refiero, ¿sí?, vamos a centrarnos, antes de hablarles del diseño, recordar esto: el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2, dos grandes factores. Fíjense bien, ¿se acuerdan que hablamos de una constelación de factores clásicos y emergentes? Bueno, habíamos hablado de sedentarismo, obesidad, etcétera. Todos ellos factores de riesgo para síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Por lo tanto, el síndrome metabólico y diabetes tipo 2 como grandes problemas de salud pública en nuestro país, son quizás los dos factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, o sea, para el riesgo cardiometabólico. Pero ¿cuál es el punto común que tienen estas dos patologías? Es la resistencia a la insulina. ¿Y la resistencia a la insulina a qué se relaciona directamente? ¿O a qué está asociada? Alteraciones del metabolismo lipídico. ¿Se acuerdan que les dije que en los últimos años los genes que más se han estudiado son aquellos relacionados al metabolismo lipídico? ¿Por qué está relacionada la resistencia a la insulina al metabolismo lipídico? Porque resulta que cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina, esto condiciona a altos niveles de lipoproteínas de muy baja densidad. Cuando nosotros tenemos una elevación de lipoproteínas de muy baja densidad, entonces condicionamos a tener niveles más altos de triglicéridos y más bajos de lipoproteínas de alta densidad. Esto, altas VLDLs y LDLs, altos triglicéridos y bajos HDL, es lo que se conoce como fenotipo de lipoproteína aterogénica. Por lo tanto, es el fenotipo de riesgo a aterogénesis y por ende a riesgo cardiometabólico. El estudio al que me voy a referir es un estudio en el cual estudiamos en dos poblaciones al mismo tiempo. Una en población de Guerrero, donde tuvimos 200 casos y 200 controles, y otra población de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, donde reclutamos 519 casos y 547 controles. ¿Sí? En los controles sí fuimos muy cuidadosos que en al menos 2 determinaciones tuvieran una glucosa menor a 100 miligramos por decilitro. ¿Sí? Algo muy importante aquí en este estudio es que a las dos poblaciones se les hizo la determinación del porcentaje de ancestralidad. ¿Cómo hicimos esta determinación del porcentaje de ancestralidad? Pues lo que hicimos fue, utilizamos 25 marcadores de ancestralidad, o mejor conocidos como AIMS, ¿sí?, para poder calcular el porcentaje
de ancestralidad amerindia, europea y de raza negra. Y miren lo que encontramos. Esto es lo que encontramos. Las tres gráficas, lo que queremos remarcar, las dos primeras columnas no es estudio nuestro, es un estudio realizados en México Americanos. La columna del medio es de el estudio Gala, que es en población puertorriqueña, y el tercera columna es nuestra población. Y podemos ver que aunque los tres entrarían en lo que se conoce o se define como población hispana, ¿sí?, podemos ver que son totalmente diferentes. En nuestra población, el color verde se refiere a africanos, ancestralidad africana, el rojo es amerindia y el amarillo europea. Entonces nosotros podemos ver cómo la población mexicana y más o menos la distribución fue muy similar en los pacientes de Ciudad de México que en los de Guerrero. Los de Guerrero fue un poquito más alta la roja, que es amerindia. Este es el promedio de las dos poblaciones y podemos ver que en sí la población mexicana está compuesta por ancestralidad amerindia europea y en un porcentaje muy pequeño de ancestralidad africana. Sin embargo, la puertorriqueña tiene un mayor porcentaje de ancestralidad africana que de amerindia. Entonces, de aquí, ese es el punto, uno de los puntos que les mencionaba, la importancia de que hagamos los estudios en nuestra población. Entonces, ya habiendo determinado la carga de ancestralidad genética de la población, ¿cuál es el siguiente paso? Recuerden que les dije que el estudio de los polimorfismos genéticos debe ser dirigido o guiado por el conocimiento funcional de estos. Y esto es lo que hicimos nosotros. Los genes que seleccionamos fueron genes con una potencial implicación funcional. Este primero que tenemos acá, que es el IRC1, ¿sí?, se han determinado y estudiado múltiples variantes genéticas comunes que han sido sólidamente implicadas a la susceptibilidad de resistencia a la insulina. Y además de resistencia a la insulina, se han podido correlacionar con obesidad, hipertrigliceridemia y bajos niveles de HDL. Todos ellos, recordemos, son componentes del riesgo aterogénico, por lo tanto, del riesgo cardiometabólico. ¿Cuál es la importancia de este polimorfismo? El polimorfismo que decidimos estudiar es el que ven allí en el cuadrito en negro, que dice glicina 972 arginina. La glicina, cuando nosotros tenemos un cambio, ¿sí?, en la posición 972 de esta proteína IRC1, lo que ocurre es que hay una mayor fosforilación de serina, ¿sí?, y al haber una mayor fosforilación de serina, se altera toda la vía de fosforilación del receptor de la insulina y por lo tanto va a haber un bloqueo o una inhibición de la translocación del transportador de glucosa, específicamente del GLUT4. Este GLUT4 no va a ser translocado a la membrana y al no ser translocado a la membrana no va a ingresar la glucosa al interior de la célula para que se inicie todo lo que es ampliamente conocido por todos ustedes, pues la obtención de energía a través del ciclo de Krebs, etc. Entonces la glucosa va a permanecer en el torrente sanguíneo. Entonces, por un lado, ahí tenemos uno de los primeros datos para que tengamos hiperglicemia sanguínea. Al haber una hiperglicemia, pues estamos teniendo un mayor estímulo a las células beta del páncreas y por lo tanto va a haber una producción desmesurada de insulina. Cuando nosotros tenemos una producción desmesurada de insulina, pero debido a esta variante genética no hay una activación de esta vía receptor
de la insulina, receptor del sustrato de la insulina, translocación del transportador de glucosa, obviamente nos condiciona al proceso de resistencia a la insulina. Por otro lado, el otro gen que decidimos seleccionar pues es el PPAR gamma. El PPAR gamma es el gran regulador, este factor de transcripción PPAR gamma es el gran regulador del metabolismo lipídico, como todos sabemos, ¿sí? Y se ha estudiado en múltiples patologías crónicas como diabetes, obesidad, también ha sido ampliamente estudiado y asociado a cáncer de mama y a otro tipo de patologías. El polimorfismo que nosotros seleccionamos, que es uno de los más abordados, que es el prolina 12-alanina, es decir, un cambio en el aminoácido 12 de la proteína. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos ese cambio en el aminoácido 12? Entonces, lo que ocurre es que el alelo que codifica para la alanina, ¿sí?, confiere un cambio estructural en el dominio AF1 y reduce la unión, ¿sí?, de estos elementos de respuesta al DNA. Es decir, si no hay unión a los elementos de respuesta al DNA, va a haber una falta de activación de este factor de transcripción. ¿Cuál es la otra cosa muy importante de mencionarles de este polimorfismo prolina 12-alanina del PPAR gamma? Cuando se han hecho los múltiples estudios para ver más o menos cuál es el perfil genético de los mexicanos, resulta que en otras poblaciones se ha encontrado asociado o no se ha encontrado asociación con aquellos que son portadores de alanina, que es sería el alelo menos común. El alelo ancestral, lo más común, es el tener la información genética para que en el aminoácido 12 haya una prolina. Pues, ¿qué creen? Resulta que en la población mexicana, ¿sí?, es altamente prevalente. Y recuerdo, y aquí les quiero mencionar, en los primeros estudios que hicimos nosotros, pues íbamos hacia buscar, dada el efecto funcional, si había una asociación con aquellos que eran alanina 12, y no encontrábamos nada. Entonces, cuando dada la alta prevalencia de prolina 12, dijimos, bueno, es el ancestral, y entonces este no puede ser el de riesgo. Sin embargo, cuando hicimos nuestros análisis, nos dimos cuenta que efectivamente el alelo de riesgo, desafortunadamente en la población mexicana, es también el alelo común, el que codifica para que tengamos una prolina en la posición 12. Entonces, cuando cambiamos este abordaje y empezamos a evaluar, empezamos a ver que prolina 12 está asociado a obesidad en mexicanos, está asociado a diabetes en mexicanos y está asociado a algunas alteraciones del metabolismo lipídico en mexicanos. Entonces, esto realmente es algo muy importante, porque de ahí ustedes habrán oído que en los últimos años se ha reportado que la población mexicana está genéticamente predispuesta a estas enfermedades crónicas. El otro polimorfismo que decidimos estudiar fue aquellos relacionados con el receptor beta-adrenérgico, específicamente aquella variante genética que condicionaba un cambio en la posición 384, ¿sí?, arginina 384 glicina, ¿sí? Y aquí es algo muy importante, porque esta variante está localizada en el dominio carboxilo terminal de la hay una llamada en el dominio carboxilo terminal de la proteína. Aquí les pongo algunos datos que conocemos, donde la frecuencia de esta variante en caucásicos y asiáticos es del 23%, y en afroamericanos es en el 44%, o sea que es una variante altamente frecuente.
Los receptores, aquí hay algo muy importante. Los que tienen la variante, esta posición carboxilo terminal en esta proteína es justamente la que se une. Welcome to Unified Conferencing. La que se une o se acopla a la proteína G y por lo tanto regula estas vías que tienen que ver con el AMP cíclico. Y ustedes saben que estas vías que tienen que ver con el AMP cíclico pues tienen que ver con lipidogénesis y con termogénesis de manera importante. Cuando hay una alteración de la lipidogénesis es decir, hay un incremento de la lipidogénesis y hay una disminución de la termogénesis, lo que va a hacer es que tengamos mayor acúmulo de lípidos, tanto a nivel de adipocitos como a nivel sistémico y circulando en nuestro organismo. Y finalmente, el otro gen que escogimos, como les había mencionado, es el factor de transcripción TSF7L2, ¿sí? Esta se une a la región promotora del gen GLP1 a nivel intestinal, que promueve el incremento en la secreción de insulina después de la ingestión de alimentos. Cuando hay un defecto en esta unión, se provoca entonces un descenso de la secreción de insulina. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Y por eso les decía que es muy importante la selección de estos polimorfismos desde un punto de vista funcional. Entonces, yo tengo una variante genética en el TSF7L2 que condiciona que haya una pobre unión con el GLP1. Y esto trae una lluvia de eventos. Parte de esta lluvia de eventos es disminuye la secreción de insulina. Si yo tengo disminución de insulina por la causa que sea, fisiológicamente, en automático, se incrementa la producción de glucosa hepática. Y ahí ustedes ya pueden adivinar qué es lo que va pasando. Entonces vamos pensando en que además de tener esta variante, tenemos la variante del IRC1, que mencionábamos que inhibía el ingreso de glucosa al interior de la célula, pero además tenemos una hiperproducción de glucosa hepática, ¿sí? Y una pobre producción de insulina. Entonces aquí lo que estamos teniendo es hiperglicemia y resistencia a la insulina. ¿Sí? Además, el TSF7L2 regula adipogénesis. Alteraciones en este gen alteran los niveles de triglicéridos. Entonces aquí ya vamos entendiendo un poco más y empezamos a hablar un idioma común de riesgo cardiometabólico. Resistencia a la insulina, hiperglucemia, hipertrigliceridemia. Aquí en esta tabla, que espero se vea bien, lo que les estoy mostrando son las características generales de estas dos poblaciones de estudio, ¿sí? Y además, yo no veo ni la pantalla, ¿la puedes poner? Sí. Ahorita deben de pasar. Un segundo, por favor. Es que la imagen aquí está... Como retrasada. Sí, está retrasada la imagen aquí con nosotros. Ustedes ya tienen la imagen... Ya. Ya, ¿verdad? ¿Me puedes poner la computadora? Sí. Es que ya se ve muy bien. Entonces, aquí en la pantalla lo que les estamos poniendo son las características sociodemográficas, clínicas y de ancestralidad, ya habiendo clasificado a nuestra población de estudio por riesgo heterogénico. Como ustedes ven, los clasificamos en riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. La parte más importante que quiero que vean es donde tenemos el porcentaje de ancestralidad, pues en realidad no hay diferencia entre nuestras tres poblaciones. Esto es un punto bueno para nuestras conclusiones finales y los resultados. Significa que nuestra población de estudio es heterogénea, diferente a la amerindia, diferente a los mexicoamericanos, diferente a la puertorriqueña, pero homogénea entre sí, ¿sí? Por lo tanto,
nuestro estudio Welcome to no Unified tiene Conferencing. problemas en la selección de la muestra. Es importante que veamos también cómo hay una tendencia del riesgo atelogénico bajo al alto, cómo se van incrementando los valores de colesterol total, de LDL, y totalmente invertidos los valores de HDL. Lo mismo, hay una tendencia hacia el aumento con los valores de triglicéridos, insulina y resistencia a la insulina, todas ellas estadísticamente significativas. En relación a las variantes genéticas, ¿sí? Se va a atrasar también la pantalla, ya no ha cambiado. ¿Sí? En relación a las variantes genéticas, podemos observar nuestro grupo de índice heterogénico bajo fue nuestro grupo de referencia. Entonces podemos observar cómo encontramos una asociación sumamente importante con el receptor adrenérgico beta 1. Aquí lo que hicimos fue, mediante un modelo aditivo, simplemente ver cuál de ellos se asociaba. Todos nuestros modelos estuvieron ajustados por edad, género, índice de masa corporal. Estatus de enfermedad nos referimos a que fuese sano, con diabetes o síndrome metabólico, para que eso no ejerciera un efecto en el resultado. Pero además ajustamos también, aunque no encontramos diferencias entre Guerrero y Ciudad de México, de todos modos ajustamos por porcentaje de ancestralidad. Lo mismo, hicimos una corrección estadística que se llama corrección para múltiples comparaciones, ¿sí? Para asegurar que lo que estábamos observando realmente era estadísticamente significativo. Y podemos observar que los portadores de la variante del receptor adrenérgico 1, ¿sí? Presentaron a más de 2 veces posibilidades de tener riesgo aterogénico alto en comparación a los que no tenían la variante. Posteriormente, para confirmar esta asociación, lo que decidimos hacer fue pues evaluar si era el mismo riesgo el tener el ser homocigoto o heterocigoto, es decir, tener solo una variante o tener las dos variantes. Y entonces aquí podemos observar que en el modelo recesivo, es decir, tener las dos variantes, pues tenemos, no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, en el modelo dominante hay 1.12 veces más posibilidades de desarrollar un índice aterogénico medio o un riesgo aterogénico medio, y prácticamente 3 veces más posibilidades de desarrollar índice aterogénico y por lo tanto tener un riesgo cardiometabólico alto si eres portador de la variante del receptor adrenérgico beta 1. ¿Sí? En esta tabla, que se ve muy llena, pero por eso les enmarco en negrito donde quiero que se centren. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ok, ya dijimos todos los componentes del riesgo cardiometabólico. Ya encontramos que la variante del beta 1 se asocia con riesgo cardiometabólico medio, pero principalmente con riesgo cardiometabólico alto. Pero yo les he venido diciendo que es muy importante conocer cuál es la participación fisiológica de esta variante. Y entonces eso es lo que hicimos. Entonces lo que agarramos fueron todos nuestros genes estudiados y vimos qué relación tenían con marcadores bioquímicos de resistencia a la insulina y del perfil lipídico. Entonces, donde podemos ver que el receptor beta adrenérgico 1, ¿sí?, presenta una asociación estadísticamente significativa con niveles más altos, o sea, de lipoproteína de baja densidad. ¿Y esto qué es? Metabolismo lipídico. Y esta es una de las características de el riesgo cardiometabólico, tener elevados niveles de lipoproteínas de baja densidad. Pero no solo eso, aunque no salieron significativos para índice heterogénico, sí tenemos que el marcador asociado a resistencia a la insulina
se asocia de manera muy importante, obviamente, a un índice OMA elevado, pero con reducción de los niveles de lipoproteína de alta densidad. Entonces podemos pensar un poquito más adelante y decir, bueno, un perfil genético asociado al riesgo cardiometabólico es presentar la variante del IRC1, que está asociado, que condiciona a una inhibición de la producción de lipoproteína de alta densidad. Además está asociado a resistencia a la insulina porque bloquea la translocación del GLUT4. Y si además esa persona tiene también la variante común del receptor beta-adrenérgico 1, que condiciona a niveles más elevados de lipoproteína de baja densidad, pues estamos complementando lo que conocemos como fenotipo aterogénico. Resistencia a la insulina, baja HDL, elevados LDLs. Y esto lo estamos construyendo a partir de la identificación de dos marcadores genéticos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que los receptores beta-adrenérgicos forman parte de una familia multigénica, receptores acoplados a la proteína G. Se ha reportado una asociación de esta variante con un mal acoplamiento del receptor con la proteína G, lo que va a determinar alteraciones de la lipólisis y de resistencia a la insulina. En nuestro modelo, el heterocigoto, y que está a partir del modelo dominante, ¿sí?, para esta variante mostraron asociación con valores promedios mayores de lo que decíamos de LDL, menores y menores niveles de glucosa. ¿Qué más se ve ahí? ¿Sí? Valores promedio mayores de LDL y menores en los niveles de glucosa. Estos resultados concuerdan con los reportes que asocian esta variante con mayor acumulación de grasa, un incremento en el índice de masa corporal y por lo tanto obesidad. ¿Cuál es el factor clásico más conocido, más estudiado y mayormente asociado al riesgo cardiometabólico? La obesidad. Nuestros resultados sugieren entonces que el polimorfismo arginina 389 glicina del gen beta-adrenérgico 1 puede ser un buen marcador biológico para predecir el riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, dado un índice aterogénico de alto riesgo. Esto es algo muy importante. También los resultados de la presente investigación que nos arrojan que la variante IRC1, glicina-arginina, se asocia con bajos niveles de lipoproteína de alta densidad y un aumento de resistencia a la insulina. Entonces aquí tenemos dos biomarcadores genéticos que nos permitirían identificar población con mayor predisposición y además nos podrían servir como predictores, ¿sí?, de estas alteraciones metabólicas. Y también, ¿por qué no?, ¿sí?, a través de estas, la identificación de potenciales nuevos blancos terapéuticos. Ok, entonces, estos son, dentro de esta constelación, aquí acabamos de hablar de factores genéticos. ¿Cuál es la otra contraparte? Y, bueno, recordando que estos factores genéticos no trabajan solos, sino interactúan con otros factores que son los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales, dado el tiempo, o sea, que tenemos para esta videoconferencia, vamos a abordar dos factores ambientales muy importantes. Uno es la dieta y la actualmente reconocida como un factor de riesgo ambiental para enfermedades crónicas, la microbiota intestinal. Para la dieta voy a ejemplificarlo a través de un estudio que además es de gran importancia, ya que es realizado en niños. Normalmente cuando pensamos en riesgo cardiometabólico o pensamos en enfermedades cardiovasculares, estamos pensando en población adulta. Sin embargo, nuestra población infantil en nuestro país
es una población vulnerable de estas enfermedades crónicas que anteriormente eran prácticamente únicas en la población adulta. ¿Qué sabemos en la actualidad? Bueno, desafortunadamente México es el país con el primer lugar de obesidad infantil, ¿sí? Lo cual nos está prácticamente diciendo que estos niños, además de que potencialmente van a seguir siendo obesos en la adolescencia y en la edad adulta, tienen un mayor riesgo de presentar estas enfermedades crónico-degenerativas a edades más tempranas, inclusive en la infancia. La prevalencia de hipertensión arterial en población infantil y adolescente en nuestro país cada vez es más alta. Lo mismo, cada vez se presenta una mayor prevalencia de diabetes tipo 2, que anteriormente era solo del adulto, en población infantil y adolescentes. De ahí nuestro interés de dirigir nuestros estudios y la búsqueda de estos factores de riesgo, no solo en población adulta, sino irnos desde edades más tempranas, como es la población infantil. ¿Sí? Entonces aquí lo que hicimos fue, este es un estudio epidemiológico transversal, donde seleccionamos 2.119 niños entre 6 y 12 años de edad de la Ciudad de México. Estos niños fueron seleccionados de 4 puntos claves de la Ciudad de México para tratar de abarcar norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Los niños eran aparentemente sanos. Posterior a ser incluidos en el estudio, se clasificaron en normal, sobrepeso y obeso, y además al interior se clasificaron en riesgo cardiometabólico y se les evaluó sus patrones de alimentación. El riesgo cardiometabólico lo determinamos utilizando la suma de los residuos estandarizados de glucosa, lipoproteínas de alta densidad, presión arterial y triglicéridos. Y la dieta la obtuvimos a partir de un cuestionario de frecuencia de consumo, identificando 3 patrones de alimentación de manera muy importante. ¿Sí? Nuestro cuestionario contaba con 107 preguntas, divididos en 11 secciones de acuerdo a los grupos de alimentos, que incluían productos lácteos, frutas, verduras, leguminosas, huevos, embutidos, platos típicos, y estos platos típicos los disgregamos por los ingredientes de cada uno que contenía el plato típico, cereales, bebidas, etc. ¿Sí? Lo primero que hicimos, identificamos 3 patrones de alimentos de manera muy importante. Estos patrones de alimentos estaban caracterizados, uno, por tener un mayor contenido de hidratos de carbono simples. El patrón 2 estaba caracterizado por un mayor consumo de grasas saturadas y proteína animal. Y el patrón 3, que además podríamos utilizar el nombre como el saludable o el más saludable, era el caracterizado por un alto consumo de hidratos de carbono complejos y grasas poliinsaturadas. Por eso dije era el más saludable, no que fuese completamente saludable, pero era el más saludable. Entonces lo primero que hicimos fue buscar la asociación de estos patrones de alimentación con el riesgo cardiometabólico. ¿Y qué es lo que observamos? Que el consumir sobre todo hidratos de carbono complejos y grasas poliinsaturadas, es decir, tener una alimentación más saludable y dejando fuera grasas saturadas, alto contenido de proteína animal y sobre todo hidratos de carbono simples, confería a estos niños una protección, ¿sí?, para el desarrollo del riesgo cardiometabólico. Esta protección incluso fue estadísticamente significativa. Pero esto no se quedó ahí. Posterior a esto, ya que vimos que sí había una asociación con no tener riesgo cardiometabólico y una dieta cercana a lo que es una dieta saludable, lo que nos dimos fue a la tarea de decir, bueno, pues los macronutrientes asociados al riesgo cardiometabólico, ¿cómo se distribuían por cada patrón? Entonces recordemos, patrón 1 es carbohidratos simples, patrón 2 grasas saturadas y proteína animal, y patrón 3
carbohidratos complejos y grasas poliinsaturadas. ¿Sí? Recordando que las grasas poliinsaturadas pues son donde tenemos la mayor parte de los omegas y los que se obtienen de algunos alimentos vegetales. Entonces podemos observar cómo de manera muy importante, obviamente tenemos, sí hay un mayor aporte energético, obviamente, en el patrón 2, que es el caracterizado por grasas saturadas. Pero vamos a, cuando disgregamos grasas saturadas, grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, podemos ver cómo en el patrón 3 tenemos más grasas poliinsaturadas, que son los omegas, el ácido graso oleico, el linoleico, etc. Luego tenemos que las grasas saturadas se encuentran en mayor cantidad en el patrón 2 y en el patrón 1, ¿sí? Y con una disminución importante en el patrón 3. Entonces, aquí ¿qué podemos decir? Que un mayor consumo de energía, grasas, porcentaje de grasas saturadas, azúcar, proteínas y colesterol en el patrón 2, ¿sí? Y podemos observar que el patrón con mayor consumo de fibra y grasas poliinsaturadas, ¿sí? Es el patrón 3. Y entonces podemos entender que hay mayor consumo de fibra, no solamente grasas poliinsaturadas, y que este alto consumo de carbohidratos complejos está dado por consumo de fibra realmente, el cual conocemos ampliamente sus beneficios y por lo tanto está dando una protección al desarrollo de riesgo cardiometabólico. ¿Sí? Finalmente, llegamos al tercer punto de nuestra conferencia. Y de manera muy resumida, es ¿qué es la microbiota intestinal? Pues vamos a recordar, ya hemos hablado de ella anteriormente, es el conjunto de microorganismos en un determinado nicho. Recordemos que el contenido de bacterias en nuestro organismo es 10 veces más que el número total de células de un individuo, y ya nada más con eso entendemos perfectamente el por qué ha cobrado fuerza y por qué cada vez estamos buscando más su participación en múltiples mecanismos y en múltiples vías de regulación metabólica. La microbiota intestinal es la más abundante de los microorganismos, es la gran reguladora de la homeostasis energética en el ser humano, además de sus funciones tróficas y otras múltiples funciones metabólicas. Pero ¿cuál es nuestra hipótesis que nos planteamos? Bueno, antes de esta, es la microbiota, o sea, las bacterias, inducen alteraciones metabólicas, pero no lo hacen solo, ¿sí? Tenemos al paciente predispuesto genéticamente, que además tiene una dieta alta en grasas, como vimos en los dos factores anteriores, ¿sí? El paciente portador de la variante IRC1, el paciente portador de la variante del receptor adrenérgico 1, y además como mexicanos, pues lo más seguro es que tenga la variante prolina 12 del PPAR gamma. Pero además es sedentario y además tiene un patrón de alimentación de dieta alta en grasas, ¿sí? Todo esto condiciona a modificación y alteraciones de la microbiota intestinal, lo que conlleva alteraciones metabólicas. Estas alteraciones metabólicas van a estar caracterizadas por resistencia a la insulina, todo aquello que está asociado a la inflamación crónica de bajo grado, asociándose a resistencia a la insulina, obesidad, hipertrigliceridemia, LDL alto, HDL bajo, igual a fenotipo heterogénico, igual a riesgo cardiometabólico alto. ¿Sí? Entonces, hay múltiples estudios ya en la actualidad que nos hablan de la asociación de la microbiota intestinal asociada a obesidad. El primer estudio que tenemos es el que hace ley en el 2004, donde identifica que en los pacientes obesos hay un predominio de firmicutes, en los pacientes delgados hay un predominio de bacteroidetes. Posteriormente, nosotros, Harmon hace lo mismo en un tamaño de muestra un poco mayor y además en un seguimiento,
y vuelve a confirmar que los pacientes obesos tienen mayor abundancia de firmicutes, pero como van bajando de peso, se va invirtiendo esta relación y van aumentando los bacteroidetes y disminuyendo los firmicutes. Como les decía, nosotros estamos ahorita orientando todas nuestras líneas de investigación a identificar todo esto en esta población vulnerable que es la población infantil. Entonces lo que hicimos fue hacer este mismo estudio, replicar estos estudios, pero en nuestra población infantil de los niños residentes de la Ciudad de México, y confirmamos que había, efectivamente, los niños obesos también tenían un predominio de firmicutes y los delgados de bacteroidetes. Pero ¿qué agregamos nosotros? Nosotros además evaluamos la dieta en estos niños. Y al evaluar la dieta, vimos que esta asociación con obesidad se potencializaba cuando además los niños tenían un consumo alto de grasas saturadas y carbohidratos simples. Pero esto no solo queda ahí. Cuando nosotros hablamos de microbiota, perdón, ahora sí me voy a regresar a esta, que se las había, la pasé antes, ¿sí? Es recordar simplemente que los dos filos más abundantes de la microbiota pues son los bacteroidetes y los firmicutes. Pero adentro de los firmicutes, ¿sí? Adentro de los firmicutes tenemos múltiples géneros, pero el género más abundante de firmicutes es el lactobacilo, pero además es el género más abundante en todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? Los lactobacilos. Los lactobacilos son ampliamente conocidos, porque creo que todos hemos oído hablar del lactobacilo casei, ¿sí? No vamos a decir marcas comerciales, pues no podemos ser comerciales, pero el casei shirota es muy conocido por todos, ¿sí? Pero también tiene un primo hermano que se llama Lactobacillus paracasei, ¿sí? El Lactobacillus reuteri también es muy conocido porque, sin decir marcas, es el lactobacilo utilizado en todas las gotitas ampliamente utilizadas y conocidas para controlar los cólicos intestinales en los bebés, ¿sí? También es utilizado para evitar la fermentación de las fórmulas lácteas infantiles, el Lactobacillus reuteri. Entonces, a ver, los firmicutes se asocian a obesidad. El género más importante o más abundante de firmicutes son lactobacilos. Pero además el lactobacillus es la bacteria más ampliamente distribuida en todo el tracto gastrointestinal. Entonces, obviamente esto nos obligaba a ver, bueno, todos los lactobacilos son iguales, ¿sí? Bueno, y no lo pensamos solo nosotros. Million, ¿sí? En el 2013, lo que hace es un estudio donde dice, bueno, voy a estudiar los diferentes lactobacilos para evaluar si todos están iguales. ¿Y qué es lo que encuentra Million? Million encuentra, primero, que sí, de todos los géneros de firmicutes, los lactobacilos eran los más altamente presentes en los obesos. Pero luego se va a nivel de especie, ¿sí? Quiero comentarles además que cuando salió este reporte de Million, donde decía que los lactobacilos se asociaban a obesidad, pues generó una revolución en muchas industrias y a nivel internacional, ¿sí? Porque pues hemos venido diciendo que el consumir probióticos, ¿sí?, a partir de lactobacilos era sano, ¿sí? Y sin embargo, pues sale un reporte que se asocia a obesidad. Entonces, esto era decir, bueno, pero a ver, lactobacillus es género. Entonces, ya sabemos que la familia Firmicutes se asocia a obesidad, ya sabemos que el género se asocia a obesidad, pero ¿qué pasa a nivel de especie? Entonces, efectivamente, Million logra identificar que no, que hay una asociación diferencial de las especies de lactobacillus. Para esto, entonces nosotros lo que hicimos fue, ok, entonces vamos a ver cómo se comportan en la población infantil, en niños con peso normal y en niños con obesidad, de las tres especies más importantes para la industria, ¿sí?, de los alimentos,
que son el Lactobacillus casei, el Paracasei y el Reuteri. Y pudimos observar de manera impresionante, como pueden ver ustedes en su pantalla, cómo el Lactobacillus reuteri prácticamente está ausente en los niños con peso normal y se encuentra sumamente elevado en los niños con sobrepeso y obesidad. Todo lo contrario ocurre, el Lactobacillus casei, como ustedes ven, sí es más abundante en los de peso normal, ¿sí? Y es más bajo en los de sobrepeso, suerte, ¿sí? Porque es el más utilizado, pero nosotros estamos encontrando el Lactobacillus paracasei, que ha sido muy poco estudiado, ¿sí? Cómo se encuentra prácticamente a la inversa del Lactobacillus reuteri, como si fuera una imagen en espejo inverso, ¿sí? Donde no hay reuteri hay mucho paracasei, donde hay mucho reuteri hay prácticamente nada paracasei. Esto es un dato muy innovador, porque lo del casei ya se sabía, pero paracasei y reuteri en población infantil, este es el primer reporte que se hace, ¿sí? Y además en un estudio a gran escala con más de 2,000 niños. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a ver la asociación que hay entre los terciles de abundancia relativa de lactobacilos y el grado de adiposidad. Acordémonos que estamos pensando en obesidad como el factor de riesgo más clásico, más estudiado para el riesgo cardiometabólico. ¿Y qué es lo que observamos? Vamos a centrarnos en la primera fila. Estamos hablando de abundancia relativa, ¿sí? Tenemos casei, paracasei y reuteri, ¿sí? Podemos ver en el casei hay una asociación estadísticamente significativa donde se observa que confiere protección, una abundancia relativa media y alta, prácticamente igual a tener obesidad. Pero miren en paracasei hay una tendencia que nos está diciendo que como va aumentando esta abundancia relativa del Lactobacillus paracasei a nivel intestinal, es decir, a nivel funcional, es decir, cuando tenemos una mayor regulación metabólica, ¿sí?, la protección se incrementa. Y ahora vamos a reuteri. Reuteri, que se encuentra en los medicamentos para cólicos intestinales, pero eso es lo menos importante, porque reuteri no es que sea el demonio de Tasmania, simplemente estamos hablando que hay que tener en cuenta todos estos factores que incrementan que haya una disbiosis, un desequilibrio y se incremente mucho esta sobrepoblación bacteriana. Lo más importante es que es el lactobacilo utilizado en las fórmulas lácteas. Y ahorita vamos a regresar a este punto, ¿sí? Entonces, vemos una tendencia hacia el riesgo de abundancia relativa media a alta, que pasa de 1.45, que ya es bastante elevado, estamos hablando de 1.45 más posibilidades, ¿sí?, de ser obeso, a 2.34 de ser obeso. Por lo tanto, si hay más riesgo de obesidad, hay más riesgo cardiometabólico a edades muy tempranas, como es esta población de 6 a 12 años. ¿Y esto por qué se da? Aquí me voy a ir un poquito más rápido, es porque estos firmicutes, de manera general, tienen genes que codifican parenzimas que descomponen polisacáridos. Entonces los firmicutes van a romper inclusive aquellos polisacáridos que normalmente no son digeridos, como la fibra. Entonces si yo tengo muchos firmicutes, aunque yo esté comiendo fibra y frutas, lo que va a ocurrir es que va a ser como si estuviera teniendo una dieta alta en carbohidratos. Primera explicación de por qué se asocia a obesidad. La siguiente es en relación a los tipos de lactobacilos. ¿Sí? Obviamente esta es una caricatura donde yo trato de ejemplificar. Del lado izquierdo de su pantalla tenemos aquellos lactobacilos que estamos asociando a peso normal, y del lado derecho a los que están asociados a sobrepeso.
Pero ¿cuál es la explicación? Si son hermanos, o sea, son del mismo género, ¿sí? Pero genómicamente hay diferencias en la especie. ¿Qué es lo que hemos logrado identificar? ¿Qué los hace diferente? Que el casei, el paracasei, el plantarum y el gaceri, ¿sí?, tienen presente en su genoma un gen que codifica para una enzima que se llama permeasa glucosa. Esta permeasa glucosa lo que hace es mejorar la glucólisis para que las bacterias obtengan a partir de lo que consumimos el glucógeno bacteriano. Por lo tanto, tienen este gen, codifican para esta enzima, ¿sí?, y obtienen su energía a partir de lo que nosotros consumimos. ¿Qué es lo que pasa con el Reuteri específicamente? Y el fermentum. ¿Por qué me refiero a ellos dos? Porque son los que más se usan en la industria. El Reuteri y el fermentum en muchos alimentos y sobre todo en fórmulas lácteas. El Reuteri y el fermentum son idénticos al casei y al paracasei, excepto en que no presentan en su genoma el gen que codifica para la permeasa glucosa. Entonces, al no codificar, al no romper los carbohidratos, ¿sí?, ¿qué es lo que va a hacer? No van a catabolizar esos carbohidratos. Pero además, tampoco tienen el gen que se requiere para catabolizar la fructosa. Entonces, si nosotros condicionamos a un incremento a través de una dieta alta en grasas y carbohidratos, lo que hace es que yo tenga más firmicutes. Si yo tengo más firmicutes y además me dedico a consumir carbohidratos simples, ¿sí?, alguno que otro complejo a través de las frutas y una dieta alta en grasas, ¿sí?, lo que voy a hacer es que obviamente lo que voy a sobrepoblar es de Reuteri y probablemente de fermentum. Y eso condiciona a estas alteraciones metabólicas, ¿sí?, que haya una inhibición del catabolismo de estos carbohidratos. ¿Sí? Okay. Pero eso no solo queda ahí, ¿sí? Cuando yo tengo muchos firmicutes, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? O sea, porque ustedes van a decir, bueno, ya, aquí ya entendimos muy bien la obesidad, pero ya nos perdimos del riesgo cardiometabólico, no. Ya vimos obesidad aquí, ¿no?, con esta lactobacilos. Pero además, si yo tengo muchos firmicutes, independientemente que tenga más casei, paracasei o Reuteri, que estaría cumpliendo con el dato anterior, lo que hacen es que los firmicutes condicionan a la inhibición de la producción de proteínas necesarias para que se mantengan unidas, valga la redundancia, las uniones estrechas del intestino. Entonces, cuando no hay producción de ocludina, por ejemplo, ¿sí?, y de ZO y de las otras proteínas que hacen que se mantengan las uniones estrechas del intestino bien pegaditas, estas uniones estrechas se van a relajar y al relajarse se va a aumentar la permeabilidad del intestino y entonces va a empezar a pasar cualquier cosa del intestino hacia nivel sistémico. ¿Y cuáles son de las cosas que van a pasar? Pues dentro y además estamos consumiendo mucha grasa, pues van a empezar a pasar la grasa a nivel sistémico. ¿Pero qué creen? Hay unas proteínas de membrana de las bacterias que tenemos en el intestino, específicamente los lipidosacáridos y los proteoglucanos, que se pegan a estas grasas, se pegan a estos kilomicrones. Cuando pasan a nivel sistémico, resulta que los lipidosacáridos tienen afinidad por unos receptores de la respuesta inmune, que específicamente se llaman TLR4, o de la familia TLR. Entonces, cuando este lipidosacárido se une a este receptor TLR4 y el TLR4 se activa, lo que ocurre es que activamos una parte de la respuesta inmune que se llama respuesta proinflamatoria, con una producción elevada principalmente de factor de necrosis tumoral. Cuando yo tengo mucho factor de necrosis tumoral, por un lado estoy condicionando a esta inflamación crónica de bajo grado, ¿sí?,
que se asocia a todas las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Sí? Pero por otro lado sabemos que si yo tengo mucho TNF, hay una inhibición de otra proteína importante que se llama adiponectina. Entonces TNF alto, adiponectina bajo, igual a resistencia a la insulina. Ya volvimos a regresar a uno de los factores asociados o emergentes del riesgo cardiometabólico. Este proceso que yo les acabo de describir así de manera, tratando de hacerme entender lo mejor posible, es lo que se conoce en la actualidad como endotoxemia metabólica. Voy a adelantar un poquito, ¿sí? Entonces, aquí nada más, simplemente, ya que tenemos esta endotoxemia metabólica, lo que ocurre, pues son todos estos procesos fisiopatológicos que ustedes conocen, asociados al riesgo cardiometabólico en el eje intestino, hígado y tejido adiposo. Un aumento de dieta rica en grasa, libera lipopolisacárido, ¿sí? Debido a la disbiosis o alteración de la microbiota, ¿sí? Cuando hay liberación elevada de lipopolisacárido, se activa el TLR4 y por lo tanto hay mayor producción de citocinas proinflamatorias, que en este caso estamos hablando del factor de necrosis tumoral, ¿sí? Entonces, las citocinas proinflamatorias, los ácidos grasos libres y los lipopolisacáridos del intestino pasan a circulación portal. Ahí ocurre una translocación de partículas de tejido adiposo blanco y hay una segunda estimulación de citocinas proinflamatorias. Hay una mayor liberación de citocinas proinflamatorias a circulación portal y estas citocinas proinflamatorias repercuten negativamente en el metabolismo del hígado. ¿Cuál es la repercusión más importante? Hay mayor producción de glucosa hepática, mayor almacenamiento de triglicéridos, se estimula la producción de LDL y se inhibe de manera muy importante la producción de lipoproteínas de alta densidad. Esto sale a la circulación sanguínea y ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo VLDL y LDL altos? ¿Sí? Se estimula la aterogénesis. Y si yo tengo un incremento de la aterogénesis, pues el riesgo cardiometabólico cada vez es mayor. ¿Sí? Entonces, aquí, volviendo a entrar de lleno, es la microbiota metaboliza. Por otro lado, bueno, ustedes me dirán, bueno, pero ya la dieta quedó atrás, o sea, nada más nos dijeron que a través de lo que como hay cierta estimulación. Bueno, vamos a regresar un poco a la dieta. Dijimos que poliinsaturadas y carbohidratos complejos, encontramos nosotros que se asociaba una disminución del riesgo cardiometabólico. Pues se acuerdan del patrón 2, el patrón 2 era grasas saturadas y proteína animal, ¿sí? La proteína animal, vamos a centrarnos en carnes rojas, ¿sí? Todo, aquí es un poco tratar de fundamentar muchas veces estos consejos que damos a los pacientes. Ya tenemos mucho tiempo hablando de que hay que disminuir el consumo de carnes rojas, tratar de consumir un poquito más aquellas que tengan alimento animal como el pescado o que tenga grasas poliinsaturadas. ¿Por qué una carne roja se asocia al riesgo cardiometabólico? Bueno, resulta que las carnes rojas son ricas en carnitina, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por un lado, los firmicutes o nuestras bacterias son las encargadas de fermentar los carbohidratos de la dieta. Y de esta manera se generan ácidos grasos de cadena corta. Aquí encontramos la explicación, firmicutes, obesidad, ¿sí? Pero también son los encargados, estos firmicutes y estos lactobacilos que no codifican para la permeasa glucosa, o sea, los asociados a obesidad, son los encargados de convertir la colina y la L-carnitina en trimetilamina. Esta trimetilamina, ¿sí?, se oxida finalmente, va a ser oxidada en unas células que reciben el nombre de células espumosas. Pero estas células espumosas son los macrófagos a nivel hepático, que ya dijimos anteriormente que ya venimos teniendo una alteración
de la funcionalidad hepática, ¿de acuerdo? Y esta generación de esta presencia de estos componentes bacterianos, el lipopolisacárido, los proteoglucanos en la circulación, van a activar estos macrófagos, que les digo que se llaman células esfumosas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se oxida la trimetilamina? La trimetilamina oxidasa, que es oxidada por las células espumosas o macrófagos hepáticos, inhiben el transporte reverso del colesterol. Recordemos un poquito el transporte del colesterol, ¿sí? El colesterol lo que hace es que todas estas grasas, triglicéridos y LDL, el transporte reverso, lo que debe hacer es regresarlos a nivel hepático, ¿sí?, para metabolizarlos, destruirlos, catabolizarlos y de esta manera permitir la salida de las lipoproteínas de alta densidad. Cuando el transporte reverso del colesterol está inhibido, lo que vamos a tener circulando son lipoproteínas de baja densidad, triglicéridos y ácidos grasos libres. Y con esto ya podemos entender que simplemente por una dieta alta en grasas saturadas, proteína animal, alteramos la microbiota y el final de camino es la producción de ateromas o trombos a nivel periférico igual a riesgo cardiometabólico, ¿sí? Y aquí ya esta es de las últimas diapositivas que les voy a presentar, y lo que les quiero poner es, quiero que veamos bien esta diapositiva, esta caricatura, y donde estoy ejemplificando la dieta alta en grasa, ¿sí? La dieta alta en grasa lo que hace es que haya paso del lipopolisacárido a la circulación y por lo tanto condiciona endotoxemia metabólica, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y riesgo cardiometabólico mayor en los que tienen este consumo de dieta alta en grasa. Si yo no tengo esta dieta alta en grasa y además agrego a mi dieta el consumo de probióticos como Lactobacillus casei y Paracasei, lo que yo voy a hacer es evitar que se pierdan estas uniones estrechas, disminuir la permeabilidad intestinal y bloquear el paso de estos lipopolisacáridos a la circulación. Y sí, hay gran evidencia que el consumo de probióticos nos va a ayudar, además de una dieta saludable, a reducir el riesgo cardiometabólico, sin dejar afuera los factores de predisposición genética que, como les menciono, en realidad la población mexicana tiene un fenotipo de riesgo cardiometabólico medio alto por cuestiones de ancestralidad genética, como vimos en las primeras diapositivas, ¿sí? Finalmente, sí quiero dejarles este mensaje, que es: hay que tener una visión integral de estos padecimientos, tener un mejor entendimiento molecular. El entendimiento molecular incluye estos factores genéticos, pero además entender estas interacciones moleculares de nuestra microbiota intestinal nos va a llevar a tener un mejor conocimiento de los factores ambientales. Vamos a poder tener una clasificación nosológica racional, ¿por qué no una mejor predicción genética individual? Y por lo tanto, entonces sí, desde un punto de vista de salud pública, ¿sí?, recordar que todo este mejor conocimiento bioquímico, celular y molecular nos va a llevar a desarrollar mejores medidas preventivas desde una visión integral de la salud pública. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora, excelente tu plática y un tema pues, por demás interesante, ¿no? Como todos los que nos has presentado a través de estos ciclos, ¿no? Y ahí por ahí está mucha gente comentando de, bueno, cuáles son los lactobacilos que debemos de consumir, que hay que ver cuáles son los benéficos o cuáles son los no benéficos, independientemente de la cosa comercial, ¿no?
Vamos a ir a hacer a la serie de preguntas y dudas que tengan los participantes. Te comento que hay más de 700 personas conectadas en Webex, inclusive de países como Ecuador, Argentina y de toda la República, servicios de salud federales, etcétera, etcétera. Y vamos a dar paso primero a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Claro que sí. que es la que siempre nos acompaña, y les damos la más cordial bienvenida. Vamos entonces a pasar a Nuevo León. Si tienen alguna duda, es el momento de que le expresen, por favor. Adelante, Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes, felicidades, doctora. Estábamos comentando que en mayo, precisamente de hace 2 años, usted nos dio el tema sobre la obesidad, y que bueno, retomar nuevamente este tema ahora desde otra visión nos permite aplicar incluso en algunos de los proyectos que estamos trabajando en el área de nutrición o de otros aspectos. Pero en esa ocasión usted comentó sobre el Staphylococcus aureus y su relación con la inflamación crónica de baja intensidad, así lo manejó, y no sé si de esa fecha actualmente nos pueda comentar algo más sobre cómo prevenir en un momento dado estos procesos crónicos que lo relacionó usted en ese momento, inflamación crónica de baja intensidad con obesidad. Sí, claro que sí. Efectivamente, el estafilococo es una de las especies que pertenecen a la familia de los firmicutes. ¿Sí? Eso está claro y está completamente demostrado. En la plática de hoy, lo que yo hice fue centrarme más hacia los lactobacilos, porque es un poco complicado, abordar todos. El estafilococo justamente también es otra de las especies que se utilizan junto con el Lactobacillus reuteri y el fermentum para la industrialización de alimentos. Y ahí yo se los mencioné así nada más. Ahora que el conocimiento ha avanzado, ¿sí? Hemos logrado identificar junto al estafilococo otras asociaciones. Dentro de las líneas de investigación que nosotros tenemos, el estafilococo es una de las especies que también estamos estudiando y determinando, así como el Lactobacillus reuteri. Ya pudimos ver que sí tiene una alta relación con un determinado consumo de alimentos. El estafilococo también es muy importante poder estudiarlo si hay un consumo ya sea de grasas o de carbohidratos, que esto condicione al incremento. El estafilococo prácticamente, es una especie diferente, pero comparte muchas de las funciones similares a las que les mencioné del Lactobacillus reuteri. Por ejemplo, el estafilococo también es una bacteria de la familia Firmicutes que se encuentra en nuestra microbiota intestinal, que es incapaz de catabolizar la fructuosa. No sabemos todavía, es parte de los estudios que tenemos, ¿sí? Si tampoco tiene el gen que codifica para la permeasa glucosa. Esa parte sí no se las podría contestar. Lo que sí ya les puedo contestar es que comparte esa función de que no es capaz de catabolizar la fructosa. Entonces ya por ahí podemos entender por qué es su asociación con obesidad. No sé si contesté tu pregunta o quieres que amplíe un poco más. Sí, por supuesto. No, está perfecta. Ahora, quiero nada más aclarar una duda, quiero ver si lo entendí bien. Comentaba que actualmente las fórmulas lácteas que se dan, no sé si en México, esté enfocado en México, tienen el Lactobacillus reuteri. ¿Es correcto? Y si esto puede estar influyendo en una predisposición o estar facilitando un cambio en el metabolismo de los niños para que haya cada vez más niños obesos. Si tiene alguna relación el uso de las fórmulas lácteas con este lactobacilo y la obesidad en los niños. A ver,
así, de manera tajante, yo no podría decir, sí, hay un estudio donde a los niños que les dieron fórmulas con Reuteri son más obesos. Pero, bajo mi experiencia y mi opinión personal, yo podría decir que sí es un factor de riesgo importante, ¿sí? Y me atrevería a decir que una de las medidas preventivas desde el punto de vista de salud pública es que sigamos haciendo hincapié y campañas de la importancia de la lactancia materna, porque lo que sí hay evidencia epidemiológica muy fuerte y desde mucho tiempo atrás es que los niños que han sido alimentados por leche materna, o sea, a través de lactancia materna, en comparación a los niños que han sido alimentados con fórmula, los niños alimentados con fórmula tienen una mayor prevalencia de obesidad en la adolescencia y en la edad adulta. Esta evidencia epidemiológica sí existe, por lo que yo me atrevo a decir, ahora que sabemos qué es lo que contienen las fórmulas, o sea, que aunque hay que confirmarlo, pero, o sea, como que hay una tendencia a que podamos decir que cuál es el factor de riesgo real relacionado a la fórmula, además del alto contenido de grasa de la leche en polvo. Muchas gracias y nuevamente la felicito por esta plática que nos ha brindado este día. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer contar con su presencia cuando tengo el honor de estar aquí en este foro. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, excelentes preguntas. Pasaríamos ahora, como te decía, doctora, a algunas preguntas que te están haciendo en Webex, son muchas. No te puedo pasar todas porque no estaríamos aquí hasta las 5 de la tarde, pero hice algún pequeño filtro de unas 4 o 5 y sobre todo lo más importante es lo relevante del tema. Muchísima gente te felicita por esto, que ojalá se presenten otro tipo de temas como el tuyo, porque es importante para la salud pública. Gracias. Y que además dominas muy bien el tema y que te felicitan desde todas partes. Muchísimas gracias a todos. Para mí un placer. A todos los que están en Webex, un saludo y muy agradecida de que hayan compartido este tiempo con nosotros. Bueno, y ya pasando a las pequeñas preguntas, dice, el conocer esos factores genéticos nos va a ayudar a seleccionar la mejor estrategia de tratamiento individualizado y específico para el paciente. Efectivamente, sí. De hecho, esa es la idea de poder identificar estos perfiles genéticos de riesgo, vamos a llamarles, ¿sí? Perfiles genéticos de riesgo, que en realidad son perfiles genéticos predictivos, ya sea de desarrollo de la enfermedad, evolución de la enfermedad o complicaciones de la enfermedad. Entonces, el conocer esto nos va a poder clasificar mejor a nuestra población de pacientes y no clasificarlos con base a una patología, sino a las características genéticas que inclusive determinarían una buena o mala respuesta al tratamiento. En la literatura ya hay bastante evidencia, sobre todo en estudios con antihipertensivos, donde determinados perfiles genéticos son mejor respondedores a un determinado antihipertensivo que a otro. O sea, hay hacia otras patologías, pero me refiero a antihipertensivos dado que el tema de hoy es riesgo cardiometabólico. ¿Sí? Eso sí ya está muy bien sustentado. Y esa es una de las grandes fortalezas de estos estudios de epidemiología genética, poder reclasificar no solo las patologías, sino también reclasificar a los pacientes. Y aquí me gustaría hacer mención a una frase que para mí quizás mi trayectoria profesional ha sido enigmática, la vi alguna vez en los primeros semestres de las aulas de medicina, y que no nos olvidemos que no hay enfermedades, sino enfermos. Y este enfermo está caracterizado por su perfil genético. Así es. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, si nos permites. Claro. ¿Qué factores sociales están asociados a esas poblaciones de hijos de padres hipertensos? ¿Sabes algo al respecto? Bueno, la pregunta es un poco compleja.
El estudio al que yo me refería, ellos lo que hicieron fue simplemente un estudio de tamizaje poblacional, de toma de presión arterial. Es un estudio sencillo y únicamente compararon las presiones arteriales entre los hijos de padres hipertensos y los hijos de padres no hipertensos. En México hay grupos muy importantes, inclusive aquí propios del Instituto Nacional de Salud Pública, que están estudiando de manera muy importante la presión arterial, ¿sí? Inclusive hay estudios que están realizando en población adolescente, encontrando datos muy importantes, ¿no? Y inclusive hay un estudio que ha asociado lo que se puede decir prácticas de estilo de vida no saludable, ¿sí? Que se podrían referir a estos factores sociales, en el cual es sedentarismo, tabaquismo, una baja educación escolar, ¿sí? Obviamente la obesidad, etcétera, pero quitando la obesidad, que puede ser ambiental, la obesidad es muy compleja, pero un estilo de vida no saludable se asocia fuertemente a niveles más altos de presión arterial en adolescentes. Muchas gracias. Otra pregunta que me llamó la atención del doctor Mancha, que dice: el programa de diabetes mellitus llega tarde al no diagnosticar el síndrome metabólico en niños escolares. Por supuesto. Yo creo que, por eso les decía, yo creo que la visión integral y la visión que debemos tener ahora es abordar a edades más tempranas todos estos factores de riesgo. O sea, lo más importante es prevenir. Obviamente aquellas personas que desafortunadamente ya tienen obesidad o diabetes, etcétera, pues la estrategia debe ir dirigida a evitar complicaciones y otras comorbilidades. Pero si queremos evitar el problema, hay que abordar los factores de riesgo desde edades muy tempranas, e inclusive muy tempranas. Me refiero a menos que sea sumamente necesario, desde el nacimiento. También sabemos que hay factores que modifican, por ejemplo, la microbiota entre parto natural y cesárea. Entonces sería volver a promover los partos en vez de las cesáreas, promover la lactancia y luego empezar con dieta saludable ya en los pequeños más grandecitos, actividad física desde edades muy tempranas, o sea, llevar prácticas de vida saludable desde edades tempranas y evitar de esta manera no llegar a estos programas curativos, sino más bien preventivos. Muy bien, muchas gracias. También otra me llamó la atención, no sé si a ti también te llamó la atención. Dice: ¿cuál es la concentración recomendada del Lactobacillus casei y Paracasei en los productos? No sabría contestarla. No sabría contestarla porque eso va más relacionado a industria de los alimentos y generalmente eso no lo publican. Quizá fue lo que te quisieron preguntar. Sí. Si seas una marca. Sí, Pero no publican, no podría contestarles, una disculpa. Sí. Y pues, como la última, como te dije, de todos, felicidades por el dominio del tema, excelente presentación y de mucha utilidad. Aquí hay una que también me llamó la atención: el Lactobacillus johnsoni. Ajá. ¿Sí? ¿Lo ubicas? Está comprobado que ayuda a la microbiótica intestinal. ¿Qué sabes? Ajá, el Johnsoni es muy similar al Plantarum. Yo no he trabajado con el Johnsoni, pero lo que he leído pertenece al grupo de donde está el Plantarum, Casei, Paracasei, pero funcionalmente es muy parecido al Plantarum y justamente es uno de los que se ha asociado a evitar que se inhiban las proteínas estas que hacen que se mantengan unidas las uniones estrechas del intestino. Pero no sé más de él, soy honesta. Ok. Muchísimas gracias, doctora. Pues no nos queda más que darte nuevamente las gracias y ojalá que sigas participando con nosotros para próximas videoconferencias. Y pues a todos los radioescuchas, o así que los videoescuchas, mejor dicho, un anuncio. Pues nos vamos de vacaciones porque algunas universidades no estarán presentes. Entonces
nos vamos para la próxima videoconferencia hasta el 23 de agosto, que será con el tema compuestos bioactivos saludables presentes en los alimentos mexicanos, que estará a cargo de la doctora Marcia Verónica Galván Portillo. Pues desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos, muy bonita tarde a todos y nos vemos para la próxima el 23 de agosto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Listo. ¿Cuántos entramos finalmente?